Por favor, les recomendamos cerrar los micrófonos a las personas que van ingresando. Doctor. Estoy atento. Listo, damos inicio. Como quieran. ¿Quiénes están ahí? Cuéntanos. Bueno, doctor, hoy tenemos residentes de pediatría, tenemos ginecólogos, tenemos pediatras, tenemos de múltiples especialidades que se han conectado y están interesados en informarse sobre el tema. ¿Listo? Es un espacio creado por los residentes de pediatría de la Universidad de Rosario y para nosotros es un gusto tenerlo y contar con su presencia. Bueno, pues muchísimas gracias. A todos. Cuéntame. El doctor el servicio de infectología de la Clínica Marley, del Hospital Universitario Samaritana y del Hospital Militar Central. Doctor, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Bueno, ¿cómo están? Primero, pues muchas gracias, de verdad un placer. Estoy viendo algunos nombres y tengo muchos amigos por ahí, entonces para ellos un abrazo y ahorita hablamos y conversamos. Yo ya no trabajo en el Hospital Militar, ahora trabajo sí les va a tocar que cierren los micrófonos, que todos escuchemos. El que dice Samsung 1.5 es el que tiene el perrito prendido. Digamos que para mí es un placer hablar de vacunas. Hablarle a pediatras es un reto, pues porque son los dueños de la vacunación, y lo que va a hacer es una presentación muy básica de la información que hay. Cada vez tenemos mejor información y pues vamos a ir avanzando como en este proceso de entender un poco la vacunación. Igualmente les recuerdo que los conceptos que yo dé pues son conceptos propios, no pueden ser reproducibles y hacen parte de lo que yo conozco. Bien, voy a compartir mi pantalla. A empezar. Bien. Digamos, la vacunación, y voy a explicarles más adelante por qué no va a ser que nos quitemos las tapabocas en 3 meses, ni que en febrero, este tipo de cosas. Vamos a entender un poquito lo que es la aceleración y el reto que es la inmunidad en los adultos. El problema de nosotros comparar la inmunidad de los niños con los adultos es que esperamos resultados que son similares. La vacunación de los niños elimina enfermedades, polio, difteria, etc. La vacunación de los adultos evita complicaciones. Por eso las tasas de efectividad de las vacunas de los unos y de los otros son diferentes. Es decir, que nosotros no esperamos, por ejemplo, en COVID al principio, una vacuna que fuera 99%. Pero para nada, eso era una locura. Para nosotros, una vacuna de 60%, 56% de expectativa, era una vacuna que básicamente el desenlace clínico es que la gente no se muera, pero no que la gente se proteja, porque en la inmunidad del adulto lo que evita uno es la complicación, no la eliminación de la enfermedad. Y ahí hay un concepto que diferencia la inmunización del adulto, como muchos más que ojalá algún día podamos compartir. ¿Esta charla? Disculpe. ¿Perdón? Ya me mandaron. Disculpe, perdón. Bueno, les contaba que esta vaina de las olas, de las cosas, ahorita hay 5 millones de infectólogos, 10 millones de aplanólogos de curvas, 150 millones de vacunólogos,
ahora hay cualquier cantidad de cosas. Y nosotros creo que lo que más hemos fracasado es en predecir lo que es impredecible. Definitivamente, hablar del control de la pandemia, que estamos en una fase de control y la reactivación la vemos de acuerdo o contando camitas, eso no tiene ningún misterio. Cuando la gente interactúa se infecta, cuando la gente se encierra no se infecta. Eso está sabiendo, eso se conoce desde tiempos inmemoriales y desde tiempos inmemoriales. Y es, digamos que eso no tiene mayor misterio. Entonces acá es muy importante que veamos la aceleración de los casos para que yo les pueda contar cómo es la importancia del número reproductivo. No sé si la persona que tiene el control puede silenciar. Acuérdense que la persona que es anfitriona puede silenciar a los participantes. Porque creo que no vamos a poder hacer una hora. Sí, Héctor, ya estoy en eso, gracias. Sí, a las 7. Bueno. Bueno, les contaba por qué las vacunas se han desarrollado. Yo sé que ustedes saben mucho de inmunización, pero recuerden ustedes que en los últimos 10 años las vacunas RNA y las vacunas de vectores es lo único que se viene trabajando nuevamente. Las vacunas tradicionales de virus vivos atenuados han dejado digamos, de ser importantes. Las vacunas de fragmento, la conjugación, se ha logrado un tope. Sin embargo, hay unas vacunas de conjugación que me encantan, que vienen en desarrollo. Hay otras que fracasaron, como lo que pasa con estafilococo, y otro tipo de vacunas adicionales muy interesantes. Pero lo que es importante es muy importante entender que las vacunas de plataforma de adenovirus y de plataforma de RNA no son de hace un año, son por lo menos de hace 10 a 15 años. Las vacunas, ¿por qué crecieron? Primero, porque el coronavirus se conoce, los coronavirus se conocen. Segundo, ya se sabía del SARS-CoV-1 y del MERS. La estructura, el comportamiento, la unión a receptores, la proteína espiga, el GP86, o sea, la glicoproteína de unión. Digamos, había una disección que eso ahorró un tiempo. Tercero, que la secuenciación es mucho más fácil que hoy, hace 10 años. O sea, toda esta vaina nos coge hace 10 años, demoramos 6 meses en secuenciar, ahora se secuencia en una semana. Y lo cuarto también es que estas vacunas tienen un desarrollo también inmenso porque les metieron todo el billete del mundo. Voy a decir una bobada, si tenían 40 centrífugas, ahora tienen 400, si tenían 20 cristalógrafos de gases, ahora tienen 2000. Entonces, si antes tenían 7 bioquímicos, ahora tienen 6.000 bioquímicos trabajando en vacunas. Es una cosa así absurda. Ya como 1.000 bioquímicos haciendo síntesis de vacunas, que es lo que tienen trabajando a la gente ahora. Y eso lo que lo impulsó fue el billete, la necesidad. Y bueno, las vacunas y esta cosa que ustedes pueden consultar en el New York Times es muy, muy chévere. Tiene además de eso las síntesis de vacunas, las inmunizaciones, tiene una descripción muy bien de la vacuna. El New York Times parece que es un libro de vacunación. ¿Y por qué se van a necesitar tantas vacunas? Primero, pues vamos a hablar después de la teoría digamos, de los estudios puente para vacunar niños, pero obviamente nosotros necesitamos aprender mucho más de la inmunidad. Voy a poner un ejemplo. Las vacunas de adenovirus, por ejemplo, si la persona tiene modificadores de la terapia, el adenovirus va a depender de la respuesta inmunológica. Es decir, que si una persona tiene anticuerpos que sean neutralizantes contra un grupo de adenovirus, probablemente neutralicen el adenovirus vacunal. Entonces vamos a tener que utilizar una plataforma distinta en algún escenario de pacientes. O habrá otros pacientes que por su situación geográfica no haya cadena de frío y se necesiten utilizar vacunas que no tengan cadena de frío. O por ejemplo habrán vacunas que sean básicamente inmunidad celular y no inmunidad humoral, si nosotros usamos, por ejemplo, bloqueadores del CD20, rituximab, o si nosotros utilizamos medicamentos, otro tipo de vacunas para un grupo de población que sean con bloqueadores de la inmunidad celular, por ejemplo los TH1, o qué vamos a hacer con los bloqueadores de interleuquina 4 o 5 que se utilizan en alergias, si esas líneas de la parte TH2
y si eso tiene involucrado la respuesta también inmune hacia los virus. Recuerden que los eosinófilos no son solamente antiparasitarias, son células antivirales, y si ese impacto va a tener. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar gran tipo de vacunas? Porque vamos a tener que ir personalizando con grupo. Esta se va a poder poner en mujeres embarazadas, esta tal vez en niños, esta tal vez en suprimidos, esta tal vez en quimioterapia, esta tal vez en población general, esto en este sitio, en esto se tiene que fragmentar. Entonces, sí es necesario gran número de vacunas. Están fracasando, ya Merck descartó 2 vacunas que venían con ellos porque la inmunidad era como muy baja, comparado al 94-95%, y digamos no tenían valor, pero vienen vacunas muy interesantes, por ejemplo, que se pudieran vacunar en poblaciones inmunosuprimidas y otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, las vacunas de virus atenuadas, virus inactivos, proteínas conjugadas, que las que tradicionalmente se suman 2 plataformas, los vectores y ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Es que, como ustedes saben, las vacunas de virus inactivos generalmente, o las virus que son, por ejemplo, polisacáridas, lo que estimulan son la inmunidad humoral. Y la inmunidad celular, digamos, la conjugación es activa para esa inmunidad celular, o se necesita algún tipo de booster para hacer esa inmunidad celular. Las vacunas de vectores ácidos nucleicos producen la inmunidad celular y humoral. ¿Cómo medirla? Va a ser otro reto, que es una percepción personal de lo que debemos hacer. La otra ventaja es que la síntesis de ácidos nucleicos es mucho más rápida, es mucho más eficiente que conservar virus, preservar virus, modificar virus, atenuar virus. Desde el punto de vista de laboratorio es mucho más fácil de hacer. Las ventajas también es que este tipo de vacunas pudieran desarrollarse si se transfiere la tecnología en varios sitios, ¿no? Si bien se requiere una tecnología alta, tampoco no es que tienen que ir a Marte para poder hacer este tipo de vacunas. Las desventajas pues son las cadenas de frío, la estabilidad, digamos otras cosas que tienen que ver con la propiedad de la vacuna. Vamos a hablar de estos 2 grupos. Los vectores pueden infectar a las células directamente. Los vectores infectan a las células. Entonces aquí viene la gente, no, que es que a mí me van a meter un virus de chimpancé y entonces que me voy a volver chimpancé o que me voy a volver tal cosa y que me voy a volver zombie. No, ustedes saben que lo que realmente mete las cáscaras del virus, esto es un virus que lo que se utiliza son esas glicoproteínas que son las que capaces de reconocer el virus, básicamente están usándose, es un vehículo. Yo creo que la palabra vector a veces suena como fea, es la palabra un vehículo viral. Ese vehículo que tiene esa estructura viral infecta directamente. Ojo que puede ser afectada por la inmunidad previa del huésped. Eso es muy importante, y eso, por ejemplo, va a tener que ser importante en niños, por ejemplo, en picos respiratorios, que eso tendrá que dilucidarse después. Y estas vacunas que se usan vectores lo que usan es DNA. ¿De qué DNA? De un DNA que corresponde a la proteína de espiga. ¿Y qué fue lo que se hizo con la proteína de espiga? La proteína de espiga se dijo, mire, tiene adenina, timina, citosina, guanina, yo no quiero nada. 27.000 vainas de esas. Esa proteína se codifica con un RNA que tiene uracilo, timina, citosina, guanina. Y ese RNA lo hace un DNA que tiene adenina, timina, guanina. Entonces, se hacen toda esta cosa de los codones, la RNA de transparencia, se identifica ese lenguaje y se sabe exactamente cuál RNA y cuál DNA sintetizan esta proteína. Ojo, estas vacunas, tanto de vectores como de ácidos nucleicos, son vacunas para una sola señal, una sola proteína. Si ya la vaina tiene 4 o 5 proteínas, hay que pensarlo. Por eso es que, digamos, vacunas para el cáncer, por este tipo de plataformas, por este tipo de cosas, tendrían que ser mucho más complejas porque esto ya no es una sola proteína. Aquí la ventaja es que estamos trabajando sobre una sola proteína, la proteína de espiga. Si tuviéramos que, por ejemplo, en influenza, trabajar con hemaglutinina, neuraminidasa, ahí ya la cosa se complica porque ya no es una señal a una proteína, sino varias señales a varias proteínas, y eso es un poco más complejo. Aquí es una sola proteína, esa es la que vamos a hacer. Entonces, los ácidos nucleicos, lo que ya se coge es recoger la codificación. Hay vacunas de DNA que se pueden usar en vectores o en otra forma, pero la RNA pues es fantástica. Miren, eso desde que
uno empieza a estudiar esas vacunas, por ejemplo, muy interesantes en Zika, por ejemplo, que es una sola proteína, la proteína universal para influenza aviar, con esta vaina del RNA mensajero, sacando la secuenciación de la hemaglutinina, incluso no de la hemaglutinina, sino de una porción que es universal a los virus de la influenza. Estas vacunas lo que tienen es ese segmento de RNA que codifica eso. Entonces nos va a cambiar el DNA. Primero, pues el DNA y el RNA, digamos, el RNA no se convierte en DNA, eso lo único que lo hacen son los retrovirus. No hay ninguna transcriptasa reversa humana que haga lo mismo. Segundo, entrar al núcleo es complicadísimo, pero es que necesitan virus. Entonces eso queda en el citoplasma y segundo, eso es de supremamente inestable. Se tocan meter bastante para que alguno venga y se traduzca, porque es, digamos, el sistema del citoplasma va a romper, tiene proteasas para romper esa vaina para que no sean exógenas y reconocer ese RNA. Haber hecho ese pegamiento del RNA para que el citoplasma lo reconozca es una genialidad. Esas vacunas, como les digo, se han experimentado, se conocen las plataformas, se conocen, tienen la desventaja que son muy inestables los ácidos nucleicos. Por eso uno de los grandes fracasos también y de los grandes problemas que tienen las tomas de las PCRs es que el RNA es supremamente sensible. Entonces, si se demora el transporte, si se pierde la cadena de frío en la toma de las muestras, todo este tipo de cosas, el RNA se fragmenta y salen falsos negativos o falsos positivos también. Entonces, es muy importante que entendamos que el ácido nucleico es una proteína que es como una proteína sensible, el calor, es como poner un huevo a temperatura, pues se desnaturaliza la proteína. Esta es una proteína que necesita frío porque si se calienta se desnaturaliza y se vuelve una proteína que cambia de su estructura cuaternaria y se pierde. Entonces las vacunas de RNA lo que hacen es lo que acabo de decir gráficamente, que es básicamente sintetizar una sola proteína a través de un RNA mensajero que hace una sola transcripción. Recuerden que el RNA va 5', se transcribe, saca la proteína. Aquí no hay poliproteína, aquí no hay clivaje, aquí no hay proteasas, lo que puede pasar en otros escenarios. Aquí es una sola proteína, esa proteína se expresa, hace tal cosa, se generan anticuerpos y además de eso, estas células que tienen estos anticuerpos se hacen las células T para hacer la inmunidad celular. Y lo que diferencian de los vectores virales es que el vector viral, la cascarita viral, lo que no mete es RNA, sino mete DNA para que meta el núcleo. Llegar al núcleo es muy complejo. Y yo no entiendo por qué la gente dice que es que le va a cambiar el ácido nucleico. Partamos de un principio. Todos ustedes y yo tenemos herpes labial. Y el herpes y la varicela y el zóster y todas esas cosas son virus que viven con uno. O sea, ese sí se mete el virus del herpes dentro del genoma humano y ahí se reactiva. Y uno no se vuelve herpes. ¿O sí? Y si uno le da virus de dengue, pues uno se integra el virus del dengue al genoma de uno. Uno se vuelve no me volví capitán denguecito y voy a matar por el mundo. ¿Qué esas bobadas? Por Dios. Y esos, que los agentes infecciosos integran el DNA, integran las cosas. Uno no se transforma en lo que se integra. Eso es un fragmento, las cosas de esas. Y esto sucede acá en un proceso que es, entre comillas, antinatural para poder engañar al sistema y a la maquinaria celular con ese producto y se desnaturaliza. No se les va a cambiar el DNA, no se van a volver. Yo estoy hablando, yo sé que estoy hablando con gente muy bien preparada, pero quiero que me entiendan que ese fin pedagógico es lo que tenemos que hablar, porque es que la gente está pensando que es que le cambian el RNA y que uno le cambian el DNA, pues será para volverlo más bonito, más quién sabe para qué, pero eso no es así. La respuesta que se debe evocar es humoral celular. ¿Por qué? Porque recuerden que los anticuerpos, eso pasa en todas las infecciones respiratorias. Yo no entiendo por qué la gente piensa que es que no le va a dar coronavirus nunca más en la vida. Si las enfermedades respiratorias, los virus respiratorios, el adenal, el sincitial, el rinovirus, todas las cosas, pues uno no logra de inmunidad toda la vida, o si no, nunca tendría uno gripa. Pues eso se pierden los anticuerpos y por eso es que la inmunidad humoral cae y la inmunidad celular es tan importante. Yo creo que el gran secreto de las vacunas va a ser es cómo podamos medir esa inmunidad celular, porque esa es la que nos va a determinar que dura mucho más, si dura 1 año, 2, 5, 10 o no dura nada. Este es el secreto, porque los anticuerpos en la inmunidad natural se pierden. En las personas sintomáticas 6 a 10% no los hacen y después del tercer mes decaen toda la producción de anticuerpos. En el 6 meses ya no hay producción de anticuerpos y recuerden que los estudios muestran a 8 meses inmunidad, pero que ya no depende de anticuerpos en inmunidad celular. ¿Por qué 8 meses? Porque el estudio duró 8 meses.
Cuando dure 10 meses, sacarán 10 meses, ojalá, porque eso es lo que nos va a determinar cuánto dura la inmunidad natural y cuánto dura la inmunidad de estas cosas. Todavía no se sabe y esperemos que se sepa pronto. Estas vacunas en un tiempo sorprendente, es absolutamente sorprendente cómo las hacen. Entonces dicen, no, es que se perdían los protocolos de seguridad. No, se hicieron los estudios acelerados, pero esto no se perdió los protocolos de seguridad. Aquí, y yo sí me le quito el sombrero, es a las más de 120,000 personas que pusieron el brazo para ponerse placebo o vacuna, sin saber qué vacuna, sin saber qué plataforma y someterse al estudio. Realmente si algo le debemos es porque también se desarrollaron estudios clínicos de 20,000, 30,000 personas en una logística absolutamente increíble y que la gente fue a poner el brazo. Nosotros buscamos a veces donantes para gente de un proyecto de vacunas y la gente no, que eso tenía que asegurar, que le pasa algo y es una rogadera y eso que eran médicos. Digamos que el hecho de que haya tanto reclutamiento, que estemos también, que se aprovechó en la vacuna, pues que había enfermos. Porque qué tal yo hago una vacuna para DRNA para Zika hoy y no hay Zika, pues ¿cuándo voy a reclutar el número de pacientes con Zika para saber si funciona o no funciona? 50 años. Pero como en esta vaina se está infectando todo el mundo, pues entonces sí había cómo hacer controles y cómo hacer placebo. Esa es otra razón por qué los estudios se aceleraron, por qué se pudieron obtener resultados. Si yo tengo la mejor vacuna para coronavirus, la verdad que ya no hay coronavirus, ¿cómo vas a saber si funciona o no? Porque ¿a quién consigo enfermo, a quién consigo el placebo? No se consigue. Entonces acá, sumado la cantidad de plata que hay, que se conoce el virus, que se puede secuenciar, más las plataformas, más los voluntarios, y además de eso que hay una enfermedad de altísima prevalencia donde se pueden ejecutar los estudios de placebo de una forma rápida. Yo quiero que le hagan entender eso a los médicos, porque es que algunos médicos dicen, pero es que se acelera, ¿cómo así que eso tan rápido? Yo le digo, mire, man, haga usted una vacuna para lo que acabo de poner el ejemplo del Zika. Yo de la fiebre tifoidea. Consiga pacientes con fiebre tifoidea, sin fiebre tifoidea, expuestos que coman tal cosa, y va a ocurrir. ¿Cuánto se demora en eso? Pues años. Pero los años no demoran por la vacuna, los años demoran reclutando a la gente. Pues aquí también eso facilitó. Bien, el estudio de Pfizer muestra que la dosis de 21 días hace lo mismo. Ojo con esto. Las personas que recibieron placebo, 162, les dio COVID. Y a las 8 personas que estuvieron en el brazo de vacunado les dio un COVID, pero nunca fue grave. Entonces una cosa, y es lo que les decía de la inmunidad del adulto, que uno preferiría decir, no, 100% que no le dé COVID y otra cosa, probablemente sí sean unos números mucho mejores que el estudio clínico, según lo que vemos de Israel, pero lo que está diciendo es que nadie se murió ni se estuvo hospitalizado, así le hubiera dado COVID. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna del P-Zoster? La vacuna del P-Zoster no quiere que no le dé zóster, pero si le da zóster no le duele. Es como un parangón de lo que quiero decir. Entonces, este estudio realmente hay yo principal, pues digamos, hablando ególatramente, narcisamente, yo dije, wow, o sea, yo esperaba una vacuna 60-65%, una vacuna similar a influenza. Y yo escribí y decía, puta, son 2 años acá, que se vacune todo el mundo, llegan los linajes, no sirve la vacuna. O sea, para mí la pandemia era una vaina y mucha gente, yo sé, yo hasta lloraba en estas vainas porque yo pensé que estaban, cuando sale una vacuna del 5% humano, se me iluminó la vida. O sea, yo dije, wow, ¿cómo así? Entonces esta vacuna protege, incluso las vacunas de eso no se muere las personas vacunadas. Eso es muy interesante. Miren que este estudio muestra esa diferencia siempre en la primera semana de la segunda dosis. Los estudios de Moderna son estudios que ya tienen 28 días de separación, la cadena en frío es menos exigente, ya no es menos 70, es menos 20, y el tiempo que puede durar en un refrigerador pasa hasta 28 días, en el de Moderna en el de Pfizer dura 5 días. Y esta vacuna, aquí está en la cara, es impresionante, o sea, placebo versus no placebo, eso no necesita hacer PhD en ninguna epidemiología para no darse cuenta que la diferencia es estadísticamente significativa. Y también hablan de una eficacia muy, pero muy importante. Ayer leía un estudio israelí que incluso salió hasta en los periódicos israelíes, pues eso tocó buscar hasta alguien que pudiera leer eso, y ya lo encontramos en inglés, que hablan
que después de la vacunación de Pfizer, de la segunda dosis, en la primera dosis mostraba un drop de la reducción, pero en la segunda dosis, en que la tasa de infectados era 0.015%. Eso quisiera decir, no lo aseguraría, pero lo que leía sobre 128.000 infectados, que la eficacia sería algo así como 99%. Ojalá que sea eso, ojalá que sea eso. ¿Qué quiere decir esto? Que sí sirve. Y que la gente que se vacuna pueda que le COVID, pero no se muere. El estudio de Oxford AstraZeneca son estudios que estamos por ver, todos los otros de fase 3 que hicieron más alto, pero estos estudios demostraron tanto inmunidad humoral como inmunidad celular. Aquí es muy interesante que en la población de 70 años sí mostró vacunación. Hubo alguna alarma hace un par de días que decían que no. Los estudios sí muestran que la inmunidad es efectiva en mayores de 65 años. Pero en este siempre, y hubo producción de interferón que mide indirectamente la inmunidad celular y la del desarrollo de anticuerpos neutralizantes, que también es un concepto muy interesante. Estas vacunas de Oxford, las dosis son estándar, pero en el estudio, y nadie sabe por qué, no, nadie me ha podido responder la pregunta, pues sí me la han respondido, pero no me ha convencido la respuesta, es que le pusieron a un grupo la mitad de la dosis y la dosis estándar y a otros la de dosis estándar. Cuando pusieron dosis estándar encontraron entre 60 y 65%, que es muy bueno. Y cuando pusieron la mitad de la dosis y luego una dosis más amplia, encontraron hasta 90%. Ahorita están haciendo otro tipo de estudios, pero la aprobación está con las dosis estándar. No low dose, standard dose, sino estándar y standard dose. ¿Por qué se hizo esa diferencia? Pues es lo que yo creo que se podrá responder en un poco tiempo. Las vacunas de Janssen ya son de una dosis. Antes habíamos hablado de 2 dosis. Esta vacuna también es una vacuna de vectores y esta vacuna de vectores básicamente en estos estudios mostraron las dosis, las metas era producción de anticuerpos neutralizantes y evaluar el perfil de seguridad y se logró. Se encontraron que obviamente produce dolor, molestia, yo no sé, o sea, la gente aquí piensa que quiere que una vacuna, que sea en gotas, que no le duela nada, que sea gratis, que se la pongan ya, que no le, o sea, las vacunas duelen. ¿Qué vamos a hacerle? Yo soy una chucha completa para vacunar. A mí me vacunan para hepatitis B y aquí en mi oficina que tengo para vacunar, eso corre todo el mundo, tienen que atajar, yo me boto encima de la ventana, testo las agujas. Estas vacunas duelen y duelen con un berraco, pues que duele, eso qué vamos a hacer. Y las vacunas, lo que encontraron es que cuando dan dosis más altas estaban efectos adversos, pero ¿qué fue muy interesante? Que la producción de anticuerpos después de la inmunidad, a los 15 días se producían, pero a los 30 días casi que se duplicaban los anticuerpos. O sea, había no solamente es que fue el primer impulso, sino con el pasar del tiempo, no solamente los anticuerpos se mantuvieron, sino se aumentó la producción. Pues obviamente estos son estudios que son a pocas semanas, hasta el día 70, pero son muy esperanzables porque los anticuerpos persisten en el tiempo. Estudios de Moderna van hasta 4 meses, este estudio va hasta 70 días, pero muy probablemente esa producción de anticuerpos sea sostenida con una sola dosis. Entonces ya una sola dosis modifica mucho la accesibilidad y además de eso, sin cadena de frío estricta, entonces va a poder ser en un escenario de pacientes muy interesante este anticuerpo de Janssen. Y también se dio tanto la inmunidad celular como también la inmunidad humoral, que esto también se produjo. ¿Cuánto tiempo dura? Solamente el tiempo en un par de meses se sabrá. Y acá están como cuando se separan en cohortes por la línea TH1, cómo se encuentran que las personas tienen una respuesta inmune vigorosa celular y que esta también persiste en el tiempo. Súper interesante, muy, muy, muy lindo, porque abajo ustedes ven el control, arriba ven la población inmunizada, ven la línea y ven cómo las personas que están vacunadas están con esto, en la respuesta CD4 y los CD8 citotóxicos de la misma forma. Muy, muy interesante los estudios, el corte, la vacuna, muy, muy, muy interesante. Estos estudios pues hacen que se haya el seguimiento, los seguimientos van a seguir, porque digamos, vamos a esperar, probablemente haya que revacunar, no sé, pero sí es una opción que puede haber. ¿Y cuánto tiempo se deberá revacunar? Pues eso solamente lo podremos saber en un tiempo. Hay una vacuna que es Sinovac, que es una vacuna muy interesante en el sentido de que estábamos hablando de virus inactivados. Virus inactivados pues son mucho más inespecíficos, por decirlo de alguna forma, en la forma de generar inmunidad. Chévere,
pero digamos los resultados son resultados que no están totalmente publicados, sino son notas de lo que está en revisión y hablan de una variedad importante. En Turquía hablan de 90%, en Brasil de 50% de Indonesia. Pero ¿qué mensaje es importante? Esta vacuna es Sinovac. Lo que tiene importante es que así sea 50% que es del brasilero, ninguna de las personas que le dio COVID se murió. Es decir, que nuevamente volvemos a lo mismo. No es que no le dé, es que no se muera de. No es que no le dé influenza, es que no se muere de influenza. No es que no le dé zóster, es que no le duela de zóster. La vacunación del adulto tiene ese concepto. Entonces aquí el problema no es si me da o no me da, sino que no me muera o no. Y entonces estas vacunas, si bien no eliminan el coronavirus, digamos, la sintomatología, evitan la mortalidad. Por eso la concepción de vacunación del adulto no se puede comparar con la vacuna del polio, donde sí necesitamos cosas de erradicación, inmunidad de rebaño, otro tipo de conceptos de la inmunidad de los niños. En Colombia, pues ustedes han oído más que yo el cronograma de vacunación, las vacunas que se han comprado, las vacunas que van a venir. Se calcula que ya no es 1,5 millones, sino ya vamos en 2 millones de personas enfermas. Entonces, para lograr ¿cómo se llama? La cosa de rebaño, la inmunidad de rebaño, pues ya no necesitarán 34 millones, sino 33 millones, y al paso que vamos serán mucho menos personas, y la idea es aquí lograr inmunizar a una gran cantidad de personas y la masificación. Se hacen por etapas, primera línea, como el virus sabe quién es primera línea y quién es segunda línea. Yo no sé cómo hacen para no vacunar a un staff de un hospital, como se hace en todo lado, pero pues es primera línea, mayores de 80 años, población de 60 a 79 años. Y ahí es donde vienen las cosas. Por ejemplo, este tipo de vacunas, si hubiera vacunas para todo el mundo, la vacuna sería de los 0 a los 99 años. Uno con COVID o sin COVID. Lo que pasa es que no hay vacunas para todo el mundo y obviamente tenía que hacerse un proceso de priorización. Es un proceso importante, sin embargo, yo sí estoy convencido que todos los trabajadores de salud deben estar vacunados de primeras, todos los trabajadores de salud. Yo digamos que ese me parece a mí que debe ser un concepto realmente para que la gente pueda trabajar, la gente que está haciendo consulta externa, la gente que está yendo a los domicilios. Yo no entiendo por qué no va a ser primera línea un médico que está yendo a los domicilios, que hace 8 domicilios al día. Yo no entiendo una enfermera que está tomando muestras todos los días o una actividad como no son primera línea. Entonces, primera línea no es estar en la UCI. Y los estudios han mostrado que cuando uno ve pacientes no se infecta. Uno se infecta es cuando está en el COVID breakfast, COVID rest, COVID coffee, que es cuando uno sale de esas vainas y se infecta ahí. Pero un pobre pelado que está viendo 30 chinos en domicilio, un pediatra que está haciendo domicilios en estas cosas, hombre, ¿cómo no lo van a poner? ¿Cómo no hacer esa primera línea? Esa es la primera línea, porque es el que está viendo todo este juego con 2 tapaboquitas y unas gafas. Entonces, bueno, pero digamos, perdónenme la expresión, es un concepto personal, no tiene nada que ver con eso. Además de que creo que la gente que lo hizo es muy sensata y de verdad son muy buenos médicos. Es una crítica absolutamente de un personaje ignorante, pero que cree que la vacunación para los trabajadores de la salud debe ser una prioridad. Las vacunas, acá sí hay donde guardar las vacunas. Yo no entiendo también que la gente se habla pendejadas y huevonadas, que no, que es que dónde van a coger. No, pues, los que usted, y más ustedes que han visto esto, van a los centros de acopio. Eso ya está inventado. Eso no está inventado hace un año, hace muchos años. Y eso funciona porque cuando había salud pública en este país, esos centros de acopio de vacunación son muy, pero muy importantes, bien hechos, tienen incubadoras, tienen espacio y tienen una logística que hace. Por eso es que la gente se vacuna de EPT en Amazonas y en esto. ¿Cómo cree que llega esa vacuna? ¿Eso es generación espontánea? ¿Siembran las vacunas? Eso no, eso se transporta desde hace muchos años. Hay que aprovechar esa cadena logística para poderlo hacer. Se va a hacer por etapas, bla, bla, bla. Mi vacuna, postularse, que nos va a llegar un mensaje de dónde nos tenemos que vacunar, ir a vacunarse a Kennedy o irse a vacunar a yo no sé dónde, tal cosa, y esperemos que eso funcione. Y de verdad que yo lo único que deseo es que esta vaina le salga bien a la gente. Pero acá tenemos que juntarnos todos, pero si seguimos con pesimismo, pues no sale la vaina adelante. Hay que convencernos de que la vaina puede funcionar. Las vacunas tienen enemigos. Y yo no entiendo, o sea, y el enemigo no es Natalia París, ni es, ¿cómo es que se llama? Estos influencers. Yo creo que ha sido que nosotros no tenemos la vehemencia para defender las vacunas.
Yo sí me echo mucho la culpa que como médico nosotros no somos capaces de construir un mensaje potente. El 80% de pendejadas que llegan a este celular de dióxido de cloro y de ivermectina son de médicos, que supuestamente uno entendería que no ven videos, sino que no ven videos, sino que estudian ensayos clínicos. Yo, ahora que estoy hablando con residentes y con todo esto, yo quisiera decirles eso. Mire, muchachos, ustedes van allá porque aman la ciencia. Ustedes ven lo exigente que es hacer un estudio clínico. Ustedes tienen que leer una cantidad de cosas y acumular un poco de conocimiento que ha llevado años escribirlo. La medicina no son anécdotas. La medicina no son historias. La medicina es un arte como se aplica, pero es una ciencia por lo que se estudia. Dar resonancia a una cosa de esas deja mucho decir como nosotros somos como sociedad. Decir que nosotros, que las vacunas no funcionan, decir que nosotros las vacunas no permiten el desarrollo, es negarnos también nosotros a la posibilidad que la ciencia se aleje de nuestras vidas. Un médico debe salir a defender las vacunas con berraquera, con pasión, no tener contemplación, no ponerse con discursos politiqueros, ni con aguas tibias. La vacuna está llena de ciencia, de historia, de éxito. ¿Cuál ha sido el problema de las vacunas? Erradicar la viruela, que los niños no tengan muletas, que no haya difteria. Y nosotros típicamente decimos, no, las vacunas no hacen daño, es que las vacunas... No, las vacunas son como uno debe defender su vida, como uno debe defender lo que ama. Cuando hablan mal de las vacunas, hablan mal de la ciencia, hablan mal de lo que estudiamos, hablan mal de lo que sacrificamos. Pero uno tiene que salir con vehemencia, con berraquera, pero aquí todo el mundo está escondido debajo del escritorio esperando que le llegue la vacuna, pero no salen a defenderlas. Y el 40% de la gente no quiere vacunarse, porque no nos cree a los médicos, que vivimos en una arrogancia, en una nube, en un sueño, pensando que somos dueños de la verdad y que los demás son personas que nos tienen que idolatrar. ¿Cuándo vamos a bajar a decirle a la gente que se vacune, por Dios? ¿Qué tenemos que vivir? ¿Cuánta gente se tiene que morir para que un pediatra salga a decir que las vacunas funcionan? Pero decirlo con vehemencia y con berraquera. Y llamar al amigo periodista y ir a otro lado. Parezco Álvaro Uribe hablando, pero es porque siento en el alma que nosotros estamos quedando pobres ante la responsabilidad que tenemos. Hoy en una pandemia, y le dice a una persona que no ha dormido en 10 meses, es que donde debe sacar la casta. Y ustedes, que son los reyes de la inmunización, tienen que ir a defender lo que hacen. Pero si seguimos con discursos tímidos, con WhatsApps, criticando porque no llega la vacuna, vamos a hacer solamente uno más. Yo los invito a que defiendan las vacunas, a que llamen, a que hablen. Porque estos degenerados que son enemigos antivacunas, que me han amenazado, yo de EPH me han amenazado a mí de muerte, a mí me da miedo que me peguen un tiro defendiendo lo que amo. Pero no puede ser que nosotros dejemos que esos titulares sigan siendo titulares y nosotros no salgamos a reaccionar. Y las vacunas tienen enemigos en el mismo gremio de salud. Ustedes ven cómo hay gente que altera las neveras para no hacerle daño a la humanidad porque les van a meter microchips. O han encontrado una gran cantidad de vacunas en Europa en la basura, botadas por los mismos medios. Y los grupos antivacunas están desde que Jenner hizo la vacuna. Y estas litografías muestran cómo en Leicester hicieron, casi que se fundó al otro año el grupo antivacunas, donde la gente decía que si lo vacunaban de viruela, se volvió Novaca. ¿Y saben cuál ha sido el único problema de la vacuna de la viruela? Que la erradicó. Y que estos grupos antivacunas tuvieron que callarse ante la evidencia y tuvieron que callarse ante una enfermedad. Óiganme bien, la viruela mataba 2 a 3 millones de personas por año, es decir, 2 COVID. El COVID mataba 2 millones en un año y unos meses. Este mataba 3 millones en un año, más que el COVID, y se erradicó.
Y los grupos antivacuna fueron callados por los hechos. Por eso, nosotros, la historia de las vacunas solamente es una historia de éxito. Hoy se duplica la sobrevida de los seres humanos en los últimos 100 años gracias a las vacunas. Y estos grupos antivacunas hacen muchísimo daño. Pero creo que el mejor médico antivacunas es un médico que desconfía de la ciencia. Porque no hay nada que influya más que un médico que no cree en lo que estudia. Si yo me vacuno, se vacuna Viviana, Rodrigo, Carolina, Ángela, Marcela, todos los que estoy viendo acá, y van a un supermercado, y van con 20 personas, y las otras 19 no se vacunan. Esas otras 19 se siguen infectando, siguen haciendo linajes, el virus va a mutar, y entonces la vacuna para la que tú hiciste no va a servir para los linajes de los otros 15, y te vas a reinfectar y no va a servir. ¿De qué sirve nuestro egoísmo pensando que vacunando nosotros nos vamos a salvar? Si no se vacunan los otros 19, no nos salvamos ninguno. A mí no me asusta que los médicos no se van a vacunar. Todo el mundo dice, yo quiero mi vacuna, dame mi vacuna. ¿Dónde está mi vacuna? A mí eso no me preocupa, a mí me preocupan los 19. Porque los 19 no quieren vacunar. Porque los 19 desconfían de nosotros. Porque los 19 piensan que nosotros hacemos negocio. Porque los otros 19 piensan que les hacemos daño. Porque los otros 19 no creen en nuestro mensaje. Porque nuestro mensaje es inteligible, lleno de nubes y no transparente y dándole la cara a la sociedad. Doctores, de nada va a servir que nos vacunen en febrero. Que si no estamos vacunados todos para mitad de año, la vaina vuelve a empezar si los linajes empiezan a aparecer. Y todos esperábamos linaje que decreciera el número de circulación. Óigame esto, el R0 en octubre en Colombia era, el RT era 1.1. Entonces teníamos esa meseta de 150 muertos diarios, que se caía un Boeing todos los días y todo el mundo, bueno, como no se han ocupado las UCIs, abran los bares, abren las cosas, tal cosa. Cuando vimos esta aceleración en diciembre, enero, el RT subió a 1.33. De 1.1 a 1.33, eso es la causante de este pico. Imaginen ustedes que el linaje de Manaos o el linaje del Reino Unido acelera 35 y algunos dicen hasta 70%. Es decir, que el R3 no pasaría de 1.3, sino sería 1.6, 1.5, 1.6. Si estamos en 1.33 que no aguantamos hoy, imaginen estaban en 1.6 de RT. Y esos son los linajes. Entonces, si nosotros no vacunamos, seguimos desacelerando y la gente no se vacuna, los 19, la cosa. Mi mensaje es, defiendan las vacunas. No son inocuas, pero son seguras. Lo tercero, no piensen en su vacuna, piensen en los 19 y ayúdenme a que los 19 se convenzan, porque si no, no lo logramos. Aquí el problema de la vacuna no es el egolatrismo de que sabemos que si tiene RNA y que si hace ácido nucleico. Es que si los otros 19 no lo entienden, no sirve de nada esta vaina. Nunca olviden esto. Mataba más que el COVID. De una enfermedad terrible. A mí me contaban que la gente la mandaban cuando les daba viruela, como las aislaban, y a la semana las personas que regresaban sabían que estaban vivas, y las que no regresaban nunca volvían a preguntar porque sabían que las habían enterrado en el sitio donde estaban. Y se logró erradicar. Millones de dólares en investigación. Los estudios fase 3 son un hito. El mundo con desinformación y la responsabilidad ética de combatir la ignorancia es la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes. Si usted me convence a su grupo familiar, ganamos. Si usted me convence a 3 de sus amigos, ganamos. Si usted me convence a su novio, ganamos. Si usted me consume a su novia, ganamos. Si usted me convence a un paciente, ganamos más. Pero lo primero que yo tengo que ganarme es su corazón. Que usted se convenza de esto y que salga a defender las vacunas.
porque hay muchos que ya no tenemos voz y ya nos hacen memes. A mí me hacen memes todos los días. Me toman fotos así despelucado diciendo, ay, mire, corona calma, corona pánico, ya estoy acostumbrado. Pero ustedes son gente joven. Yo quiero un mundo para mis hijos de solidaridad, de responsabilidad, de ética y respeto a la naturaleza. Amo la ciencia. Ámenla y luchen por ella. Estas son mis redes sociales. Yo estoy en Twitter, Facebook, Instagram como InfectoWeb. Esta misma charla de vacunas está en el canal de YouTube. Además de eso tenemos una charla a mí me ayudó Jaime con una charla de COVID y cuidado crítico hace unos meses espectacular. Está en el canal de YouTube. Tenemos COVID y corazón, COVID y hipercosa y todo casi cada 8 días. Estoy muy cansado, pero casi cada 8 días sacamos contenido y vamos y hablamos de vacunas y lo difundimos. Es una forma de poder tratar de luchar contra la infodemia. Los grupos antivacunas en América Latina tienen cerca de 4 millones de seguidores. Yo tengo 5.000, 4.000. No importa, pero sé que esos 4.000 o 5.000 que tenemos son gente muy valiosa y que nos va a ayudar a salir de esto adelante. Ahí tenemos toda la cosa, eso es completamente gratis, tenemos videos, tenemos cosas y ojalá ustedes me aporten, me ayuden, manden, la gente que quiera colaborar con una charla, con una difusión, con una infografía, con un artículo, todo es bienvenido. Pero muchachos, muchachas, esta vaina quedó en manos de nosotros, esta vaina no quedó en manos de ningún gobierno ni nada, quedó en manos de los médicos, de los de siempre. Saquen la casta, luchen por la ciencia, defiendan las vacunas y vamos que la gente vacune. Yo estoy convencido que ustedes se van a vacunar, pero estoy seguramente que la gente que está al lado no lo va a hacer. Estoy trabajando mucho para eso y estoy atento a sus preguntas. Qué pena la emocionalidad. Si me pueden escribir en el chat o pueden prender la cámara, me encantaría mucho más. Hoy soy leyenda, pero no hay nadie. Oh. Doctor, en Facebook nos están preguntando que cuál es el tiempo para la revacunación. No sabemos hasta ahora. No tenemos información acerca de cuánto tiempo será lo de revacunarnos. Doctor, si no pregunto, voy a preguntar yo, entonces. Para que me escriban en el chat, son residentes la mayoría, ¿cierto? ¿Hay algunos de esos? Doctor, ahí también están preguntando qué recomendaciones hay para la vacunación con antecedentes de alergias severas a alimentos o medicamentos. Súper buena pregunta, gracias por hacerla. ¿Cuál es el problema de las vacunas y las alergias, sobre todo con las vacunas de RNA? La nanopartícula, para poder estabilizar el RNA, tiene que tener alcohol. Ese propionilglicol es a lo que se ha hecho alergia. Pero si soy alérgico a los camarones, a la penicilina, al maní, no tengo problema para la vacuna. ¿Qué personas debo testear para la inmunización? Pacientes que han tenido alergias y choque anafiláctico previo, por cualquier etiología, que hayan tenido múltiples alergias, pero por estos test FIC y estas cosas, esas personas sí se van a poder vacunar, pero probablemente no con una vacuna RNA, sino con una vacuna de vectores. Entonces, las personas sí se van a poder vacunar. Solamente la contraindicación es, digamos, ese tipo de antecedentes de alergia. No es que a mí me rasca, yo tengo rinitis alérgica, a mí me da alergia al polvo, yo soy alérgico al polen, no me va a poder vacunar. Sí se va a poder vacunar. Incluso ya se han vacunado alérgicos a la penicilina, incluso se han vacunado alérgicos al gluten, alérgicos a las estas y no ha pasado absolutamente nada. Pero si una persona ya ha tenido choque anafiláctico por alergias a medicamentos, este tipo de cosas, estas personas son las que tienen que tener monitoría médica. Es también muy importante entender que las complicaciones del choque anafiláctico suceden en los pocos minutos, no es que sucedan después de eso. Yo soy muy de la opinión que las personas que tengan antecedentes claros de alergias, estas cosas, se deben vacunar en un centro de vacunación, pero las personas que no tienen eso se pueden vacunar en centros de baja complejidad. Empezaron a arreglar aquí en mi oficina. No sé qué otra pregunta hay.
Doctor, preguntan que cuánto tiempo dura la inmunidad nuevamente. Y nos preguntan que entre Moderna, Pfizer, AstraZeneca, ¿cuál sería pues la mejor opción? Perdón, no entendí la última pregunta. ¿Que cuál sería la mejor opción entre las vacunas con las que se cuentan? Si la de Pfizer, AstraZeneca, okay, Moderna. A mí me han hecho preguntas muchas veces y yo digo la que tengan, la de la China, la de la India, cualquiera. A mí que me vacunen con la que sea, con la que sea, yo quiero mi vacuna. Yo creo que las vacunas de 95% de eficacia, pero acá hay otro tema muy interesante y eso es un tema muy pediátrico. Recuerden que una cosa es no enfermarse y otra cosa es no ser portador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted puede neutralizar la enfermedad, pero los estudios están ongoing si usted no es infectante, por eso es que no se ha demostrado cortar la cadena de transmisión. Entonces es un concepto muy importante. Una cosa es que yo no me muera de COVID, pero otra cosa es que yo no me siga infectando de COVID. Entonces los estudios salieron con los desenlaces primarios para hablar de mortalidad, seguridad, básicamente de eficacia y seguridad, pero todavía no, y voy a decir un término que no me gusta, que es portación, pero de estado de portador, porque las vacunas también se espera, y es muy probablemente que corten la cadena de transmisión, que es lo que se está viendo en Israel, que la gente vacunada, ¡pum!, deja de transmitir. Pero eso todavía no está 100% confirmado, por eso es que la gente tiene que ser tapabocas, porque uno pudiera no infectarse, no enfermarse, pero infectar a las otras personas. Entonces, digamos que por eso también tenemos que esperar un poco lo del estado de cortar la cadena de transmisión. Recuerden que hay 3 grandes conceptos en la inmunidad: erradicación, disminución de las complicaciones y cortar la cadena de transmisión. Estas dos, la de cortar la cadena de transmisión, es la que está por evaluarse. Esperamos que sí. Lo de Israel es fantástico, pero necesitamos el estudio. Doctor, otra pregunta, pues que se asocia un poco con lo que estaba hablando usted, es: ¿los infectados y sobrevivientes contribuyen a la inmunidad de rebaño? Claro que sí. Se sabe que la inmunidad que se adquiere inmunidad de rebaño, pero va a ser transitoria. Por eso es que los que se van a tener que vacunar, porque la inmunidad natural no es una inmunidad que vaya a durar toda la vida. Entonces sí van a aportar, sobre todo en los recientemente infectados, probablemente los que tengan más de 6 meses, 8 meses ya no irán a aportar, pero hasta 8 meses se puede cubrir la inmunidad. Entonces, claro, nosotros contamos con eso para hacer inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que sabemos que esa inmunidad de rebaño es muy leve, porque esa cae con la producción de anticuerpos. Y uno de los propósitos y algo que estamos impulsando es que se pueda medir la inmunidad, o sea, que haya un examen, ya los hay in vitro, pero no comerciales, para mirar cómo nosotros nos pedimos los anticuerpos por hepatitis B. Aquí no se pueden titular los anticuerpos. Recuerden que hay anticuerpos neutralizantes, hay de opsonino, fagocitosis y anticuerpos por densidad. Y la opsonofagocitosis se hace con la inclusión de la inmunidad celular. Entonces, tal vez midiendo una actividad de los CD4, se pudiera mirar cuánto tiempo dura la inmunidad en qué tipo de personas. Entonces, digamos que eso también es un punto importante, un punto de inflexión importante. Las vacunas en menores de 16 años ya están en proceso de evaluación. Adriana, recuerde que en la inmunidad de los niños, cuando se vacuna adultos, se hacen unas cosas que llaman estudios de puente, que es acumular una serie de conocimientos sobre esta población y irlos extrapolando a esta población. ¿Por qué no está la vacuna de niños? Porque imagínense si no conseguimos adultos para ser voluntarios, imagínense vacunas de niños o vacunas de mujeres embarazadas. Entonces hay estudios que son estudios bridge, pues que son estudios que se extrapolan de poblaciones para poderlo hacer. Por eso la aprobación va a ser siempre una aprobación condicional, porque imagínense el dilema ético que sería: vacune con una vacuna experimental en medio de una pandemia con una plataforma distinta a su niño de 2 meses. No va a suceder, no sucedió. Entonces, por eso tenemos, y todo el mundo dice: ¿pero por qué no sacan la vacuna para niños? Pues ahí pongan cuántos chinos van a poner para hacer la vacuna. Entonces, eso tiene unas complicaciones que yo estoy simplificando en un ejemplo, pero esos son los problemas que tenemos todos para poder que la vacuna de los niños. Pero todos nos vamos a tener que vacunar, no hay ningún problema.
Doctor, si realmente hay riesgo neurológico, pues de enfermedades neurológicas como mielitis transversa o Guillain-Barré. Gracias por la pregunta, súper chévere. Y esta es la primera vez que me la hacen. Los estudios mostraron cuando se destapó el placebo, cuando se destapó el paciente con esclerosis múltiple, recibió fue placebo. Ahora, el COVID como tal, puede tener secuelas neurológicas. ¿No ustedes vieron una película que se llama Despertares? Deberían levantar la manito, decir sí, para ver que yo no estoy hablando solo. Digan sí, escriban sí. ¿No se ve una película de Despertares? Robert De Niro, Al Pacino. Muchas gracias. Gracias, Esperanza, Juan David, Javier, aprecio que me contesten. Esa vacuna se trata de una demencia, se la recomiendo, está en Netflix, se llama Despertares, premio Oscar a Al Pacino, y es con Robin Williams, que hace de psiquiatra, y le pone dopamina. Es una película súper interesante. Y esa película es ambientada en pacientes con catatonia post-influenza de 1918. Imagínense eso. De la influenza de que leemos hace 102 años, la gente quedó. Y la historia se desarrolla en un médico psiquiatra que le puso dopamina a estos pacientes, y una película fantástica. Los que amamos la medicina amamos esa película y todo el drama que eso, pero el concepto es de la demencia post-influenza. Nosotros no sabemos si esto va a pasar, por Dios. Por eso es que sí, Javier, es maravillosa la película. Es que es fantástico, digamos, y quiero dejarte este mensaje, María Alejandra, también para todos los que nos están oyendo. Hoy hay 60 millones de vacunados, por ahí vi la estadística, 60 y pucho millones de pasantes, 0 muertos. Cuando en COVID habían 60 millones de enfermos de COVID, había 1,5 millones de muertos. 60 millones de personas con COVID, 1,5 millones de muertos, más tantas secuelas y vainas, reacciones neurológicas, fibrosis pulmonar. El long COVID. 70 millones de vacunados, 60 millones, y ningún muerto. ¿Cuál es el estudio de costo-efectividad? 1,5 millones de muertos por un brazo, 0 muertos por este brazo. Por lo menos no mata. Pero el mismo COVID deja secuelas neurológicas. No está demostrado, y cuando se abrió el placebo no era vacuna, no fue por la antecedente de vacunación. Entonces, es peor que le dé COVID. El COVID sí deja complicaciones neurológicas. Nuevamente va a ser publicidad. En Infecto Web tenemos 2 charlas de neurólogos en donde nos hablan de las secuelas de COVID neurológicas. Doctor. La siguiente pregunta, doctor, si ha tenido una infección reciente en los últimos 2 meses y va a aplicarse la vacuna, ¿se debe cambiar el intervalo o no, se debe...? Es lo mismo, da lo mismo. Eso es como cuando le preguntan a uno, ¿y qué pasa perdóname, la misma pregunta que le hacen a los pediatras, ¿y qué tal que le pongan una dosis de más? Como pues que pasó de vacunado a revacunado, o sea, eso no pasa nada, o sea, yo no entiendo por qué la gente piensa que, no, es que yo me puse la vacuna de influenza y me pusieron otra, no, pues que le dolió más, pero eso no pasa nada, uno no queda reinfluenza o reinfluencer. ¿Saben cuál es el reto de la vacunación? Es que la vacunación, yo he trabajado mucho tiempo en comunicación en vacunas, y yo creo que uno de los grandes problemas, y me lo hizo ver un periodista, es que una cosa es darle un medicamento a un enfermo que está muriendo, entonces hagan usted lo que haga, lo puede salvar, y otra cosa es darle un medicamento a un sano, que cualquier cosa se enferma y se lo atribuye a eso. El problema de las vacunas es que como uno tiene que vacunar a sanos, ya después de eso, cualquier cosa es atribuible a porque él no estaba sano. En cambio, si una persona está con un cáncer y le da uno la quimioterapia y se le cae más el pelo o menos el pelo, pues no es trascendente, porque aquí se está viendo el desangrarse la mortalidad. El problema de las vacunas es que vacunó a los sanos. Y el producto de las vacunas en los niños es que ha producido, y el efecto adverso que si no le perdono es que la vacunación de los niños, que ha sido tan exitosa y liderada por ustedes, es que produce adultos sanos, y algunos de ellos son antivacunas. Entonces, todos esos grupos antivacunas son porque los vacunaron los papás de niños, si no, no estuvieran ahí. Y esa es la gente que nos está haciendo daño. Están haciendo mucho daño, ¿no? 40% de la gente les cree a ellos, y al dióxido de cloro y a la ivermectina. Diles, por favor, que no me van a preguntar de la ivermectina, María Alejandra, porque si no me pego un tiro. Listo, doctor. Doctor, que si hay algunas
pues algunas recomendaciones o algo en pacientes trasplantados. ¿Cómo? Perdón. Si hay alguna recomendación para los pacientes trasplantados. Buena pregunta. En el Reino Unido, que reciben quimioterapia activa, y fue por presidente de la Sociedad de Oncología, y la vacuna es súper segura en pacientes con cáncer activo y con quimioterapia. Es una vacuna que no es de virus vivos, es una vacuna de fragmentos, esta es de ácido nucleico. Luego no, el problema que hablan en los suprimidos sería el nivel de anticuerpos, porque la inmunidad celular podría ser dependiendo del tipo de modificador, pero la vacuna yo estoy seguro que va a producir menos inmunidad, pero va a producir inmunidad. Sí se va a poder vacunar porque no son virus vivos, que son las contraindicadas en pacientes inmunosuprimidos, y estamos siguiendo la corte de United Kingdom de pacientes con cáncer activo y quimioterapia activo que los vacunaron, y los resultados a 30 días son muy buenos. Estamos esperando para evaluar que publiquen eso. Otra pregunta, doctor, es si sería necesario el monitoreo de anticuerpos en las personas que han tenido la infección. Creo que lo de anticuerpos no, porque es que los anticuerpos tienen que ser neutralizantes, esos no se miden comercialmente, ¿no? Entonces habría que hacer un tipo de anticuerpos neutralizantes, pero es solamente una parte de la inmunidad. Yo creo que la clave está es en medir la inmunidad celular para poder saber el tiempo de actividad. Y probablemente sea una combinación entre lo humoral y la celular la que pueda medir el intervalo de protección. Yo lo veo más por ese lado que lo que la gente está haciendo, que es pedirse anticuerpos, y ahora están cobrando un poco de plata, no sé por qué, o sea, y lo acabo de escribir en una nota de prensa que en el tiempo que salió hoy de lo del dióxido de cloro, que en una pandemia mucha gente llora y otra gente vende pañuelos, ¿no? Y aquí se inventan los pañuelos, es la plata que están haciendo los laboratorios, haciendo un poco de cosas que no valen tanto, y eso están sacando la plata, haciéndole a PCR de control y antígenos. Eso ojalá que algún día se controle, pero es impresionante. No, la inmunidad. Perdón. María Cristina pregunta ahí que es la inmunidad. Sí, leí la pregunta y parece que la inmunidad de las vacunas es mejor que la inmunidad natural en personas asintomáticas. Eso es algo también muy interesante. Entre más grave esté la persona, más hace anticuerpos. Por eso iban a ver los estudios de plasma convaleciente, que el secreto del plasma convaleciente es que si se pone a todo el mundo, pues no funciona, como está, excepto la dexametasona. Pero hay un concepto que llaman superdonantes. Los superdonantes generalmente son personas que han superado un COVID sin estar críticos, que han estado hospitalizados y hacen tal nivel de anticuerpos que entre 2 a 4 o 5 semanas después de recuperados se toma ese suero porque es el nivel más alto de anticuerpos. Se ha comparado yo quería por ahí, me mandaron en el Facebook una cosa que en una población de la costa diciendo, por favor vengan a donar pacientes con COVID, que es para un compañero. Resulta que si usted ha sido sintomático portador, pues anticuerpos hace 2 meses, pues no tiene anticuerpos, eso toca titular los anticuerpos. ¿Qué quiero decir con eso? Que entre más grave, más anticuerpos produce, pero la inmunidad no se sabe porque la inmunidad no solamente produce anticuerpos, sino también toca los anticuerpos que sean neutralizantes, que es otro segmento de los anticuerpos. No quiere decir que no, es que a mí los anticuerpos me salen en 1,80, no, a mí me salen en 1,90, no tiene nada que ver, eso es una cosa colorimétrica, eso no mira las densidades. Y la afinidad que se mide por la neutralización tampoco se mide comercialmente. ¿Cuál es mi mensaje con eso? Que la inmunidad sí se va a tener que medir, pero que la producción de anticuerpos también es más alta en personas más graves y mucho menos en personas que no lo son, que no cualquiera puede donar pues, para este tipo de cosas, que pronto va a salir una información sobre eso, y que es muy importante que tengamos en cuenta que la inmunidad no depende de la producción de anticuerpos, sino de la inmunidad celular. Ahí está el secreto. ¿Qué inmunidad celular y cuánto dura? Ahí va a estar la clave. Doctor, muchísimas gracias por tan excelente charla, por resolvernos todas las inquietudes. Para nosotros es un gusto contar con usted en este espacio. Déjenme despedir de mis amigos porque ahí me están escribiendo incluso en el WhatsApp que me están viendo.
Muchísimas Claro. gracias, los quiero muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. He sentido a cada persona cerca de los que han batallado. Ustedes son unas personas realmente fantásticas. Lidiar con los niños y lidiar con los papás, se necesitan 17 pandemias para poderlo hacer y ustedes lo hacen muy bien. Lograr calmar esa ansiedad y lograr darle un cauce a nuestra juventud es necesario. Hay que luchar por la presencialidad, porque los problemas psiquiátricos que estamos viendo en la población infantil es grande. Tenemos que luchar por la vacunación. Tenemos muchos frentes de lucha para poder brindar estabilidad en los hogares y tenemos que luchar por un país que, a pesar de que peleen los líderes, los médicos estamos súper unidos. Yo como nunca he sentido que muchos médicos nos hemos puesto la camiseta y que unidos somos más. Le doy gracias por haberme dado este espacio. No tengo mucho tiempo en el día, pero lo saco cuando sea necesario. Gracias por eso, pero quiero que ustedes mismos sean los que den esta charla. Quiero que ustedes mismos monten la charla y que vayan y la defiendan. No se necesita ni un doctor Pérez, ni un doctor Juan, ni un doctor Verde, ni un doctor Azul. Hoy cada uno de ustedes puede hacer el cambio. Pero yo confío en ustedes, muchachos, como profesor, como amigo y como médico. Son ustedes los que sacan esto adelante. Esto ya no está en las manos ni de los gobernantes ni de nada. Convencer a esos 19 del supermercado o al 40% de los humanos, lo hacemos con su astucia, con su disciplina, con su lenguaje y con su empatía. Los quiero muchísimos, gracias por los mensajes, los aprecio mucho. Gracias María Alejandra, al doctor Canción por haberme invitado, por el espacio y nos vemos pronto. Nos veo en InfectoWeb, vamos a hacer un curso de antiograma, vamos a hacer un curso de TS, vamos a hablar de citomegalovirus porque no todo el mundo va a hacer COVID. Y quiero hablar de enfermedades transmitidas por vectores. No todos los repelentes sirven para los niños, aprendan de repelentes, por Dios. Aprendan de repelentes. Aquí la gente se pone repelente y los niños menores de 2 años no le pueden poner todos los repelentes. Hay muchas cosas por hacer. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si